Bien, volvemos con noticias del mundo. Lamentables noticias nos llegan desde Brasil. 55 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra. Mario Arriagada, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Sí, ha sido un año bien duro para Brasil en términos de catástrofes naturales, medioambientales. Miren las imágenes que nos llegan desde una localidad que se llama Petrópolis, que queda cerca a Río de Janeiro, a cerca de 60 kilómetros de esta ciudad, y con estas fuertes lluvias que han afectado a esta zona. Fíjense que han caído, o que cayeron, en 4 horas 290 milímetros de agua, que corresponde a todo lo que cae el mes de febrero en esta zona. Son verdaderas imágenes que son impactantes porque arrastró y se llevó completamente poblados completos estos deslaves de tierra producto de estas intensas lluvias, y el número de fallecidos lógicamente podría aumentar en las próximas horas porque son decenas de personas que aún se encuentran desaparecidas. Ahí vemos cómo el agua arrastró vehículos, ahí vemos el interior de un supermercado que quedó completamente también inundado producto de estas lluvias que, como les decía, ha golpeado a Brasil desde el mes pasado de octubre muy fuertemente. En el estado de Bahía, también en Sao Paulo, había sido el último tragedia que había ocurrido en este país, y esto no tiene otra explicación que el fenómeno del cambio climático. Cada año son más intensas las lluvias en Brasil, y esto también está afectando lógicamente a la agricultura, a la economía de un país que está siendo muy golpeado también en términos económicos producto de la pandemia. También se han perdido muchas hectáreas de campos de cultivo, es lo que han dicho las autoridades, y entonces se ha decretado también el estado de emergencia en esta zona, donde en los próximos días va a continuar las lluvias, no de manera tan intensa como en el día de ayer, pero esto lógicamente va a dificultar de cierta forma las labores de rescate que ahí vemos están realizando los equipos de socorro en un Brasil que ya ha visto durante todo este año estas tragedias, estos deslaves que han afectado a esta localidad. Ahora fue Río de Janeiro, Petrópolis específicamente, esta zona con 55 muertos y decenas de desaparecidos. Bueno, ¿y dónde estaba el presidente de Brasil? De visita en Rusia. Ahí vemos a Jair Bolsonaro, que tuvo un efusivo y cercano encuentro con Vladimir Putin, muy distinto al que había tenido el presidente ruso con otros líderes del mundo, específicamente con el presidente de Francia, y ayer lo veíamos con el canciller Olaf Scholz, donde se sentaron en esta enorme mesa. Aquí no está el mesón, claro, porque Vladimir Putin obviamente quiere mostrar más cercanía con sus aliados. Y acá se cae un poco esta hipótesis de que Rusia tenía esta distancia con estos mandatarios porque no se habían hecho test de PCR. Bueno, aquí este presidente de Brasil sabemos que ni siquiera se ha vacunado con una dosis del COVID-19, pero sí tuvo que someterse a unas 4 pruebas de PCR antes de entrar al Kremlin y reunirse entonces con el presidente Vladimir Putin. Varios comentarios respecto a la relación económica, obviamente una Rusia destacando a Brasil como uno de sus principales aliados acá en América Latina. Yo les decía que este viaje había sido muy criticado en Brasil porque no veían ningún tipo de necesidad de que el mandatario viaje a este país, pero bueno, lo hizo de igual forma el presidente Jair Bolsonaro, y también va a viajar a Hungría y se va a encontrar también con el primer ministro Viktor Orbán, que es otro líder, figura polémica en Europa. Así es que, según en Brasil, dicen que esta era una visita más que todo para afianzar los lazos individuales que tiene el presidente Jair Bolsonaro, sobre todo en un año que es electoral. En octubre hay presidenciales en Brasil, y es importante entonces para el mandatario brasileño salir de alguna forma de este aislamiento en el que se encontraba acá en América Latina después de la derrota de Donald Trump. No hubo más contacto con Estados Unidos y está mirando entonces hacia Rusia el presidente Jair Bolsonaro, que dijo de que Rusia quiere la paz respecto a la crisis que vive con Ucrania. Y precisamente vamos a pasar a ese tema con lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, porque lo que estamos viendo ahí es más repliegue de las tropas rusas. Ahí vemos de las imágenes que nos llegan desde Crimea, donde ahí los trenes se transportan a equipo pesado, específicamente tanques, que terminaron entonces estas labores, estos ejercicios militares que se estaban realizando
en esta anexada península. Recordemos que Crimea desde 2014 corresponde a territorio ruso después de un referéndum polémico que realizó el presidente Vladimir Putin y le robó básicamente este territorio a Ucrania. De ahí comienza en parte este conflicto que están viviendo estas ex repúblicas soviéticas. Sigue el repliegue, pero sigue la desconfianza también por parte de la OTAN, de Occidente. Ayer escuchábamos al presidente Joe Biden que decía no creer mucho este repliegue por parte de Rusia, que según los informes de inteligencia que él había recibido, todavía es muy fuerte la presencia de tropas. Se habla de 150.000 tropas que están desplegadas en toda la frontera con Ucrania y otras 30.000 que se encuentran realizando ejercicios en Bielorrusia. La OTAN también dice que la invasión todavía es posible. Una invasión que supuestamente iba a ocurrir hoy día. De hecho, vamos a pasar a revisar las imágenes que nos llegan desde Ucrania, un país que en el día de hoy celebró el Día de la Unidad. Se desplegaron ahí las banderas de Ucrania. Vemos al presidente Volodymyr Zelensky, que estuvo también encabezando estos actos en una muestra de unidad, dijo, ante esta amenaza rusa. Se desplegó también esta tremenda bandera con los colores de Ucrania, el amarillo con el azul. Fueron hasta un estadio de Kiev y ahí estuvieron entonces portando esta bandera. Un día simbólico que lo decretó el presidente Zelensky porque supuestamente, según las informaciones de inteligencia norteamericano, hoy día comenzaba la invasión rusa, pero aparentemente no hay ningún indicio de que el Kremlin lleve adelante por ahora una operación militar en contra de su vecina. Así es que vemos ahí las imágenes de esta jornada del Día de la Unidad que se vivió entonces en Ucrania. Vamos a cambiar de tema y de país. Vamos ahora a lo que ocurrió en Corea del Norte, porque por estos días se está conmemorando el natalicio número 80 de Kim Jong-il, que es el padre del actual dictador Kim Jong-un, que estuvo celebrando estos actos no en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, y de hecho eso llamó mucho la atención, que no haya escogido la capital como todos los años para celebrar el natalicio de su padre. Recordemos que el cuerpo de Kim Jong-il se encuentra embalsamado en un museo y ahí todos los pueden visitar cuando se celebra entonces este cumpleaños de Kim Jong-il. Es una fecha que Estados Unidos y Occidente está muy atento porque por lo general los aniversarios que terminan en 0, por ejemplo el número 80, el natalicio número 80 de Kim Jong-il, Corea del Norte siempre lleva adelante pruebas militares, lanzamientos de misiles, pero por ahora no se ha llevado a cabo según la inteligencia de Corea del Sur, aunque sí se está preparando un desfile militar, pero no se ha visto hasta ahora material bélico. Muchos expertos dicen de que Corea del Norte estaría aprovechando esta crisis entre Rusia y Ucrania para seguir desarrollando su programa armamentístico, a pesar de que es un país que está atravesando por una profunda crisis económica. Sabemos que Kim tiene una debilidad por desarrollar entonces y amenazar a su vecino del sur y también mostrar fuerza y poderío a Estados Unidos. Y en abril también se viene otra fecha importante porque es el natalicio de Kim Il-sung, que es el abuelo de Kim Jong-un y el fundador de la República Democrática de Corea del Norte. 110 aniversario del natalicio. También hay preocupación porque también podría llevarse, como termina en 0, una prueba armamentística por parte del régimen comunista, pero por ahora todo se ha desarrollado con calma, aunque los expertos están un poco desconcertados por este cambio de lugar. En las celebraciones esto ocurrió en Samgyeong, que es al noroeste de Corea del Norte, y no se sabe por qué. Entonces Kim Jong-un sacó a Pyongyang como la ciudad donde siempre se desarrollaba este tipo de homenajes. Vamos ahora a Estados Unidos con un caso bien extraño y también que ha generado sorpresa, porque lo que estamos viendo ahí era el escondite de una niña de 6 años que se encontraba desaparecida hace 2 años. Estuvo escondida en este cubículo que se encontraba en una escalera y los padres llegaron allá, la policía llegó allá y resultó ser la casa de los padres biológicos de esta niña que estaba llevando adelante una pugna por su custodia y se creía que esta niña ya había muerto, eso por lo menos lo que la policía había dicho, no tenía muchas esperanzas de encontrarla con vida. Bueno, reciben un llamado, van a esta casa donde los padres biológicos ya estaban bajo la mira de su desaparición y la policía empieza a rastrear la casa y se da
dan cuenta de que en esta escalera había una sábana. Bueno, la sorpresa fue tal que la levantaron, la sacaron esta escalera y se encontraron con la niña y la madre que estaban ahí escondidos. 2 años después de su desaparición fueron detenidos obviamente los padres biológicos y el abuelo de esta menor por haberla ocultado, por haberla robado. Ella se encontraba bajo custodia de otras personas, pero ahí entonces estaba esta menor actualmente de 6 años en un caso que ha llamado mucho la atención en Estados Unidos y donde se está llevando a cabo una investigación con estas 3 personas que se encuentran detenidas. Esta casa estaba completamente equipada con cámaras de seguridad. Cuando llegaba alguien sospechoso, escondían a esta niña en la escalera y ahí entonces la mantenían por horas. Bueno, fue la policía la que finalmente se dio cuenta de este escondite y detuvo entonces a los padres de esta menor que se encuentra en buenas condiciones, a pesar que dijeron que el lugar era muy pequeño, muy frío y muy húmedo, y están tratando de determinar por qué la escondían en este lugar, según la versión que ha dicho entonces la policía. Vamos a seguir en Estados Unidos porque hay una pugna comercial con México. Sabemos que México es uno de los principales exportadores a nivel mundial de palta. Es el denominado oro verde que le dicen allá en el país mexicano, en el país norteamericano. Y hay una pugna, una pelea, porque Estados Unidos decidió suspender la importación de estas paltas. ¿Por qué? Porque hace unos días atrás uno de sus funcionarios agrícolas en México recibió una amenaza de un cártel de Michoacán, que es el lugar donde se elabora, donde se cosecha la mayor cantidad de paltas a nivel mundial. Y bueno, debido a esta amenaza de este grupo narco, decidió entonces Estados Unidos suspender la importación, poniendo en riesgo cerca de 300.000 puestos de trabajo en México, en su vecino del sur. ¿Por qué? Porque esto se ha repetido en constantes ocasiones, dice Estados Unidos. No es la primera vez que nuestros funcionarios agrícolas, que se encargan de que los productos estén en buenas condiciones, que no tengan plagas, reciben amenazas entonces del cártel mexicano, de varios cárteles mexicanos que operan en Michoacán. Es una zona altamente peligrosa, pero también es la cuna entonces de el aguacate, como es conocido allá en este país. Alrededor de 30 inspectores estadounidenses que trabajan en territorio mexicano se han visto afectados entonces por estas amenazas, incluso han habido agresiones, y Estados Unidos entonces le exigió a México mayor garantías para sus empleados. Esto podría obviamente escalar a un problema diplomático entre el gobierno de López Obrador, que ha dicho de que esto se trata de una maniobra económica, de especular con los precios, pero bueno, son toneladas las que diariamente se importan de paltas, específicamente en el Super Bowl, que pasó hace pocos instantes. Se triplican ahí la importación de paltas desde México, y es una situación que, como les decía, podría generar ahí un nuevo roce entre la Casa Blanca y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 2.800 millones de dólares al año recaudó México solamente con la venta de paltas hacia Estados Unidos. Vamos ahora al Reino Unido. Yo les decía que solo cuestión de horas se iba a tratar de especular sobre el monto que iba a pagar finalmente el príncipe Andrés para eliminar este juicio de agresión sexual contra Virginia Giuffre, que es esta mujer estadounidense que lo acusa entonces de agresión sexual. Según varios medios británicos que hoy día realmente despedazaron en sus editoriales al hijo de la reina Isabel II por haber llegado a este acuerdo extrajudicial, hablan de 16 millones de dólares. Ese habría sido la cifra que tuvo que pagar Andrés a los abogados a la defensa de esta víctima para no ir a juicio finalmente. Y esto ha generado obviamente una indignación en el Reino Unido y también cuestionamientos hacia de dónde sacó la plata el príncipe Andrés. Se revisaron las cuentas y bueno, claramente él no tiene esta cantidad de dinero, por lo tanto, ¿quién le pagó esta cifra? Bueno, su madre, la reina Isabel II, y eso también ha generado mucha molestia a los británicos porque claro, es el dinero de todos los ciudadanos británicos los que llegan a la monarquía británica, y con ese dinero entonces de la reina Isabel II se habría pagado este acuerdo extrajudicial. Muchas editoriales, como les decían, de los medios británicos decían que sencillamente acá el duque de York
tenía que retirarles sus títulos de partida. Ya el duque de York, el título de duque ya tiene que serle retirado, dijeron al príncipe Andrés. Y lo que estamos viendo es una imagen de hoy día, precisamente de la reina Isabel II, que retomó sus reuniones personales cara a cara después del COVID-19. Se le vio con un ánimo muy bueno, a pesar de todo este escándalo que está realmente afectando la imagen de la corona británica. Recordemos que Andrés evitó entonces ir a juicio, evitó ir a declarar a Estados Unidos en este caso, en que está involucrado la red de pedofilia que encabezaba Jeffrey Epstein, este fallecido empresario estadounidense que era muy amigo de hecho del príncipe Andrés y que entonces participó de estas acciones, de estos delitos. Así es que así se da a conocer este monto. No hay confirmación porque recordemos que este acuerdo incluía no se podía dar a conocer finalmente la cifra específica del monto, pero ya los medios de comunicación británicos están especulando. Algunos dicen que 10 millones van a ir directamente a Giuffre y unos 6 millones de dólares van a ir a esta fundación que tiene esta víctima y que ayuda entonces a las otras personas, mujeres que fueron abusadas por Jeffrey Epstein y otras personas que estuvieron a cargo ahí de esta red de pedofilia en Estados Unidos. Cambiamos de tema, vamos ahora hasta Francia, donde por primera vez, nunca antes, se habían exhibido los manuscritos de El Principito, uno de los libros más famosos a nivel mundial, que recordemos escribió este escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Y bueno, es la primera vez que se exhiben entonces estos manuscritos. La historia de este autor, que era también aviador, es muy interesante. Sabemos que él nunca logró disfrutar de toda la popularidad que alcanzó este texto, que lo escribió en Estados Unidos. Él se fue muy joven a Estados Unidos desde Francia, tuvo que detener finalmente el término de este libro porque fue llamado para combatir en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, él desapareció, este aviador, y nunca supo entonces de todo el éxito. Bueno, no solamente esta exposición en Francia trae el manuscrito del Principito, sino que también estos dibujos que realizó el propio autor y que se pueden ver entonces hasta el próximo 23 de junio. Un libro que ha cautivado no solamente a niños, a todas las generaciones por su profundo mensaje y obviamente es uno de los clásicos a nivel mundial que está traducido en casi todos los idiomas y por lo tanto es una muestra que ha generado mucha expectación, sobre todo por los fanáticos de El Principito, que como les decía hasta el día de hoy sigue siendo una obra maestra en cuanto a la literatura y es por eso entonces que se hace esta exhibición, no solamente con el manuscrito, con los dibujos que el propio autor realizó antes entonces de partir a Europa a combatir durante la Segunda Guerra Mundial y después desapareciera. Él le había entregado estos manuscritos y estos dibujos a su amante antes de viajar y ella 25 años después los vendió ahí a un museo y por primera vez entonces van a poder ser publicados y revelados y mostrados al público en esta exposición en París. Y terminamos con un deporte que cada vez está generando más competidores, se está replicando en varios países, incluso en nuestro país, pero esta es la primera vez que se realiza en Emiratos Árabes Unidos. Son los canicross, que son estos corredores que no van solos, van con sus mascotas y ahí recorren varios kilómetros de montañas, de ríos, 6 kilómetros específicamente es parte de la competencia. Fueron más de 100 los competidores que llegaron entonces hasta Emiratos Árabes Unidos para participar de este evento, el HK9, el Canicross, que se denominó allá en el Reino Unido, perdón, en Emiratos Árabes Unidos, y obviamente se está replicando en varias partes. Dicen que hace muy bien para ahí generar lazos más estrechos con las mascotas y también obviamente para motivarse uno mismo a realizar este tipo de ejercicios. Acá no hubo ganadores, o sea, claro, llegó a una persona primero, pero acá todos se llevaron premios. También las mascotas, los perros, que se llevaron ahí varios kilos de comida gratis solamente por participar en este evento. Bien, Mario, con estas tiernas imágenes que nos llegan desde Emiratos Árabes, te agradecemos todas las informaciones del mundo. Nos vemos, cuídense. Gracias.